Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de iclases.cl. Mi nombre es Rubén Mera Vázquez y en esta oportunidad veremos la lección denominada Aplicaciones de los gráficos. Unos segundos y empezamos. En esta oportunidad veremos 1. Algunos usos prácticos de los gráficos y 2. Algunos usos de gráficos en estadística. 1. Algunos usos prácticos de los gráficos. Los gráficos son herramientas muy importantes para leer e interpretar datos, pero también para ver tendencias en el tiempo. Los gráficos están presentes prácticamente en todas las disciplinas. Por ejemplo, en matemática, en física, podemos recordar en física los gráficos de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en estadística, en economía y muchas otras más. Veamos un ejemplo para matemática. Recordemos las relaciones que eran directamente proporcionales. Estas eran de la forma y igual a x, donde a era una constante de proporcionalidad, x una variable independiente e y una variable dependiente. La característica que tenía esta función era que si x aumentaba o disminuía en una cierta proporción, y aumentaba o disminuía en esa misma proporción. Veamos algunos ejemplos de esta relación matemática. Primero, el sueldo de una persona y el tiempo que trabaja cuando se paga por hora a un valor fijo. Veamos, supongamos una persona que ha encontrado trabajo. En ese trabajo necesita 5 horas al día y se le paga una cierta cantidad por cada hora. Entonces, al final de un mes, esa persona contabilizará la cantidad de horas y multiplicará por el valor de cada hora. Segundo, el total a pagar y la cantidad comprada cuando un producto tiene un precio fijo. Imaginemos que vamos a un supermercado a comprar leche líquida en caja. Entonces, el litro de leche en caja tendrá algún valor fijo o precio. El valor total a pagar será entonces el resultado del producto entre la cantidad de litros que se compra y el precio de cada uno. Tercero, los metros que se desplaza una persona y el tiempo cuando la rapidez es constante. Supongamos que una persona camina a la tasa de 2 kilómetros por hora. Entonces, en el doble de tiempo, caminará el doble de horas. Y por supuesto, en la mitad de ese tiempo, caminará la mitad de esos kilómetros. Cuarto, la cantidad de agua que se acumula y el tiempo cuando el flujo es constante. Supongamos que tenemos una manguera que está llenando una piscina y que el flujo de agua es constante. Entonces, mientras más horas transcurran, más agua tendrá la piscina. Por tanto, es una relación directamente proporcional. En otras palabras, si tiene esa manguera una cierta capacidad de llenado por hora, en el doble de horas llenará con el doble de litros de agua. Ejemplo 1. Supongamos que una persona gana 5.000 pesos por hora de trabajo. Determinar la función del sueldo
en función de las horas de trabajo. Hacer un gráfico con la función encontrada. ¿Cuánto ganará esa persona si trabaja en total 10 horas en un día? Solución. Supongamos que X representa la cantidad de horas trabajadas. Es decir, la variable independiente se relaciona con la decisión de la persona. Es decir, la persona es libre de trabajar 1 hora, 2 horas, 5 horas o lo que quiera. Si eso es así, entonces Y va a representar el sueldo a recibir. Como X e Y son variables directamente proporcionales, la función será Y igual 5000 multiplicado por X. Para graficar, y sabiendo que tenemos una línea recta, bastará que nos demos 2 puntos. El más simple ocurre cuando X es igual a 0. Entonces Y es igual a 0. Es decir, si una persona no trabaja, no recibe sueldo. Otro punto que podemos escoger es X igual a 2. Es decir, si la persona trabaja 2 horas. Entonces, de acuerdo a la función, esa persona recibirá 5000 multiplicado por 2, es decir, 10.000 pesos. Estos 2 puntos los llevamos a un gráfico. Luego, después de graficar esos 2 puntos, dibujamos una línea que los conecta. Por supuesto, una línea recta. Del gráfico podemos deducir lo que necesitemos. Por ejemplo, en 10 horas, la persona ganará 50.000 pesos. Ejemplo 2. Un turista se entera que $5 equivalen a 4.000 pesos. Hacer un gráfico que permita convertir dólares a pesos. Solución. El primer problema es determinar qué va a representar la X. Dado que el turista posee dólares y decide sobre cuántos dólares va a cambiar, vamos a decir que X representará la cantidad de dólares. Como consecuencia, Y tendrá que representar la cantidad de pesos. La relación entre dólares y pesos es directamente proporcional. Por lo tanto, sabemos de antemano que la gráfica será una línea recta. Por lo tanto, para hacer nuestro gráfico, basta con que nos demos 2 puntos. Estos puntos serán de la forma dólares, pesos. El punto más simple es el 0,0. Es decir, el punto que representa que con 0 dólares se obtienen 0 pesos. El segundo punto ya viene dado en el enunciado. Este será 5,4000, lo que indica que con 5 dólares obtengo 4.000 pesos. A continuación, graficamos los 2 puntos en el plano cartesiano. Primero, el 0,0, luego el 5,4000. Y una vez que tenemos los puntos, interpolamos una línea recta que parte del punto 0,0, pasa por el punto 5,4000 y se extiende al infinito. Gracias a este gráfico, el turista podrá hacer lo siguiente. Primero, saber cuántos pesos recibirá si desea cambiar dólares. Los dólares están graficados en el eje X y los pesos en el eje Y. Segundo, saber cuántos dólares recibirá si desea cambiar pesos a dólares. Ejemplo 3.
Un bus que viaja desde Santiago hacia el sur pasa por Rancagua a 100 km por hora a las 10 de la mañana. Construir un gráfico que permita determinar a qué distancia se encuentra el bus de Rancagua en distintos momentos. ¿A qué hora llegará el bus a una ciudad ubicada a 400 kilómetros de Rancagua? Veamos cómo solucionamos este ejercicio. Como siempre, en primer lugar, tenemos que determinar qué va a representar la X y qué va a representar la Y. En los ejemplos y ejercicios donde interviene la variable tiempo, suele usarse la X para representarlo. Por lo tanto, la Y tendrá que representar la distancia recorrida medida en kilómetros. Para poder plantear este ejercicio, vamos a suponer que una persona está de pie en Rancagua. Esta persona va a representar la posición 0 kilómetros cuando el tiempo es 0 horas. Entonces tendremos el primer punto para nuestro gráfico, el punto 0,0. Si la rapidez del bus es 100 kilómetros por hora, podemos deducir que para x igual 1 hora, la distancia recorrida por el bus es y igual 100 kilómetros. Podemos observar que con estos datos tenemos un segundo punto, el punto 1,100. Los dos puntos se llevan al gráfico y como la relación entre el tiempo y la distancia es directamente proporcional, dibujamos una línea que parte del punto 00, pasa por el punto 1,100 y se dibuja al infinito. De esta manera tenemos nuestro gráfico y a partir de él podemos contestar la pregunta planteada. Si queremos saber cuánto tiempo ha pasado cuando el bus ya ha recorrido 400 kilómetros, en el eje Y de los kilómetros nos ubicamos en el punto 400. Proyectamos una perpendicular hasta la línea que representa el gráfico de esta función. En ese punto proyectamos otra línea hacia el eje X de las horas. Observe, las horas que han transcurrido son 4. Por lo tanto, si la persona en Rancagua vio el bus pasar a las 10 de la mañana, sumamos esas 4 horas que indica el gráfico y obtenemos 14 horas o 2 de la tarde. Ejemplo 4. Una persona ha decidido visitar a un amigo que se encuentra a 40 kilómetros de distancia. Toma su bicicleta y sale a las 9 de la mañana con una rapidez de 8 kilómetros por hora. Por lo largo del viaje, la persona ha decidido que después de 2 horas de recorrido, descansará 1 hora. Mostrar en un gráfico a qué hora llegará la persona a su destino. Veamos cómo solucionamos este problema. Vamos a representar como X no el tiempo transcurrido en horas, sino la hora que marca el reloj, que no es lo mismo. Y diremos que Y representará la distancia desde la casa de la persona. Tenemos que dibujar un primer punto de inicio. Ya que el eje X representará las horas del reloj y este experimento empieza a las 9 de la mañana, entonces dibujaremos el punto 9, hora de reloj, 0,
distancia que ha recorrido la persona. Este será nuestro punto A. Dado que la persona tiene una rapidez de 8 kilómetros por hora, al cabo de las 2 primeras horas, la persona habrá recorrido 16 kilómetros desde su casa, que es el punto cero. Este punto lo llamaremos B, y después de 2 horas el reloj marcará las 11 de la mañana. Por lo tanto, el punto B será 11,16. Pero entre las 11 y las 12, la persona no se moverá, pues ha decidido descansar 1 hora por cada 2 de recorrido. Por lo tanto, entre el punto B y el punto C no ha habido recorrido. Así es que el punto C indicará que, siendo las 12, todavía la persona se encuentra a 16 kilómetros de su casa. Por lo tanto, C será el punto 12,16. Al mediodía, la persona retoma su viaje. Por las condiciones dadas en el ejemplo, esta persona se desplazará por otras 2 horas. Y en esas otras 2 horas volverá a recorrer otros 16 kilómetros. Si eso es así, entonces la persona ubicada en el punto C al mediodía se moverá hasta que el reloj marca las 14 horas y, por supuesto, la persona se encontrará ahora a 32 kilómetros de su casa. Esa situación la vamos a representar por el punto D, 14,32. Sabemos que la persona, estando ya en el punto D, va a descansar durante 1 hora. Eso significa que el reloj seguirá su camino hasta las 15 horas, pero el desplazamiento no se alterará, seguirá a 32 kilómetros de su casa. Esta situación está dada por el punto E, 15,32. Luego, la persona que ya está a 32 kilómetros de su casa y por lo tanto a 8 kilómetros de su destino, solo requerirá 1 hora para llegar. Siendo por lo tanto las 15 horas, sabemos que esa persona requerirá 1 hora y el reloj, por lo tanto, marcará las 16 horas. Esto está dado por el punto F. La distancia recorrida, entonces, se completa en 40 kilómetros. Esto está dado por el punto F, 16,40. Por lo tanto, podemos deducir que esta persona llegará a la casa de su amigo a las 16 horas o bien 4 de la tarde. 2. Algunos usos de gráficos en estadística. La estadística es una rama de la matemática que permite la gestión de los datos para obtener información relevante en aquello en donde se aplica. Y lo más importante es que permite tomar decisiones. Esta herramienta se usa en muchas áreas, como por ejemplo la industria y el comercio, la educación, la salud y muchas otras más. Tan importante es la estadística que en los países suele haber una institución dedicada a la recolección de datos para su posterior análisis. Un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Estadística, también conocido como el INE, que entre otras cosas mide el IPC o índice de precios al consumidor. Este índice nos indica cómo sube en promedio el precio
de los distintos bienes y servicios que se consumen, la tasa de desocupación nacional, la población del país y sus características principales, entre otras muchas mediciones. Para hacer estadística es necesario tener algunos pasos muy importantes en claro. Primero, hay que recopilar la mayor cantidad de datos posibles respecto de aquello que se quiere medir. Mientras más datos se obtenga, mayor es la fiabilidad de la información que se deduce. Segundo, ordenar los datos, clasificarlos y presentarlos de una forma rigurosa. Y tercero, representar la información ordenada en tablas y gráficos. Una forma de ordenar la información es mediante el uso de tablas de doble entrada. Estas se pueden leer a partir de sus columnas o bien a partir de sus filas. Las tablas de doble entrada deben tener a lo menos la siguiente información. 1. Un título que indique el objetivo. En nuestro ejemplo, ese título sería Informe de ventas del mercado automotor en unidades. 2. El periodo al cual corresponden los datos. En nuestro ejemplo, ese periodo sería enero a junio del año 2020. Y tercero, el lugar desde donde se obtuvieran los datos. En este caso, un sitio de Internet. Tanto las filas como las columnas deben tener un encabezado que nos indique qué representa cada fila y cada columna. En este caso, si miramos las columnas, los encabezados serían vehículos livianos y medianos, camiones y buses. Si miramos las filas, los encabezados serían enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Además de lo anterior, las tablas deben tener una última columna y una última fila, denominada totales. Si miramos nuestra tabla, podríamos leerla de muchas formas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las columnas, podríamos ver que los vehículos livianos y medianos tuvieron las siguientes ventas en unidades: 32.104 para enero, 25.028 para febrero, 19.056 para marzo, 8.906 para abril, 8.681 para mayo y 8.971 para junio. Gracias a la fila totales, podemos escribir que para la columna vehículos livianos y medianos, el total entre enero y junio en unidades fue 102.746. Pero también podemos leer los datos por medio de filas. Por ejemplo, si miramos el mes de junio, podremos constatar que se vendieron 8.971 unidades de vehículos livianos y medianos, 637 unidades de camiones y 596 unidades de buses. Gracias a la columna totales, podemos ver que en junio se vendió un total de 10.204 unidades. Tipos de gráficos. Los gráficos permiten una lectura enfocada en la tendencia que tienen los datos. Es decir, entregan una idea de la evolución de aquellos. Hay muchos tipos de gráficos que se pueden usar, pero los más comunes son los gráficos de barras, de círculos, de líneas rectas y de líneas curvas. Veamos los gráficos de barras. Estos gráficos se usan para comparar medidas en forma sencilla. Observe
en el gráfico de venta en unidades de vehículos livianos y medianos que las barras dan una idea aproximada, pero no exacta, de las cantidades. Las barras pueden ser horizontales o verticales, y en algunos casos es bueno agregar una nota aclaratoria que se escribe a continuación del gráfico. En nuestro ejemplo, una nota podría ser inicio del contagio coronavirus 3 de marzo del año 2020. Si se observa, el gráfico da la impresión que hay alguna relación entre el inicio del coronavirus y la disminución importante en las ventas a partir de marzo, si es que las comparamos con las ventas de enero. En este caso, estamos comparando vehículos livianos y medianos en un gráfico de barras horizontal. Analicemos un gráfico de barras para la venta en unidades de camiones en el periodo de enero a junio del 2020. Este gráfico es un gráfico de barras vertical. Los gráficos de este tipo tienen las siguientes ventajas. 1. Son de fácil visualización. 2. Muestran la tendencia en el rango especificado. Observe, por ejemplo, que la tendencia es a la baja en el periodo enero-abril y una leve alza en el periodo abril a junio. Los valores se muestran siempre en proporción o a escala, lo que permite una adecuada comparación. Pero los gráficos de barras tienen desventajas. 1. No se pueden utilizar si los valores a representar son muy diferentes entre sí. Esto ocurre porque los valores muy pequeños comparados con valores extremadamente grandes tendrían que ser representados mediante barras extremadamente pequeñas, difíciles de leer, y barras extremadamente grandes. 2. No permite la lectura exacta de los valores de cada barra. Gráficos circulares. En este caso se usa un círculo cuya superficie o área representa el 100% de aquello que se está comparando. Cada dato se dibuja como un sector circular, de manera tal de que las áreas de estos sectores son proporcionales a su incidencia en el total. Estos datos tienen que completar el círculo tal como se muestra en la imagen. Los gráficos circulares tienen las siguientes ventajas. 1. Permite una visualización proporcional de los datos. Si observamos nuestro gráfico de ejemplo, podremos constatar que junio es casi el 50% de las ventas del periodo enero-junio del año 2020. 2. Permite una fácil comprensión para las audiencias de todas las edades y niveles educativos, ya que los porcentajes son una forma de representar realidades de una manera intuitiva. Pero los gráficos circulares también tienen desventajas. 1. No entrega información exacta. Por ejemplo, no sabemos cuántas unidades representa ese 48% del mes de junio. 2. No pueden comparar dos o más datos. Por ejemplo, enero tiene una incidencia del 12% de las ventas igual que febrero, pero las ventas en unidades de enero no son exactamente las mismas que las ventas de las unidades en febrero. Gráfico columna apilada. El cálculo del área de un sector circular, si no se hace a través de un computador o con una calculadora, suele ser difícil. Por esta razón,
muchas veces se prefieren los gráficos de columna apilada. En este caso, cada cantidad se representa por un rectángulo que tiene la misma base. Por lo tanto, la altura de cada rectángulo representa la proporción relativa de cada dato. De esta manera, cada rectángulo que representa a cada dato se dibujan uno a continuación del otro. Veamos el ejemplo del informe de ventas del mercado automotor para las ventas de junio del 2020. Se observa que la cantidad de vehículos livianos y medianos es 8.971, que la cantidad de camiones es 637 y que la cantidad de buses es 596. La cantidad de vehículos livianos y medianos es muy superior, más de 10 veces, que la cantidad de camiones o de buses. Por eso, el rectángulo es más de 10 veces más alto que aquel rectángulo que representa la cantidad de camiones y la cantidad de buses. Como se puede observar, los rectángulos se apilan uno a continuación del otro. Este tipo de gráfico es práctico para lo siguiente. Primero, comparar las partes del total. Segundo, mostrar cómo las partes del total cambian con el paso del tiempo. Gráficos usando el plano cartesiano. Si se requiere relacionar dos variables entre sí, lo mejor es usar el plano cartesiano. En general, el eje X representará la variable independiente, como el tiempo, por ejemplo, y el eje Y representará la variable dependiente, como la distancia recorrida, por ejemplo. Ejemplo 5. Supongamos que una persona en bicicleta se desplaza con una rapidez constante de 2 metros por segundo. Supongamos que X representa el tiempo medido en segundos e Y representa la distancia recorrida medida en metros. Ya sabemos que el tiempo y la distancia son variables directamente proporcionales. Por lo tanto, podemos decir que la función correspondiente tendrá que ser y igual 2x. Para hacer el gráfico, nos daremos un par de puntos. Crearemos, por lo tanto, una tabla con una columna X, donde pondremos el tiempo en segundos, una columna Y, donde pondremos la distancia en metros, y una columna con los pares ordenados de la forma X, Y, es decir, tiempo, distancia. Cuando X vale 0, Y valdrá 0. Por lo tanto, tenemos el primer punto 0,0. Este punto 0,0 indica que si no ha transcurrido tiempo, t igual a 0, entonces no habrá distancia recorrida. Veamos el segundo punto. Cuando X vale 1, Y vale 2. Por lo tanto, tendremos el punto 1,2. Estos dos puntos se llevan al gráfico y se unen a partir del punto 0,0 mediante una línea recta que se proyecta al infinito. Por supuesto, teniendo el gráfico listo, podemos hacer las siguientes lecturas. Si sabemos que han transcurrido 2 segundos de tiempo, podemos deducir que la distancia recorrida será de 4 metros. Y del mismo modo, si sabemos que se han recorrido 6 metros, gracias al gráfico podemos deducir que han transcurrido 3 segundos. Gráfico para variables de comportamiento irregular.
Hay situaciones en las cuales el comportamiento de una variable es irregular y por lo tanto no se puede modelar mediante una función matemática. En estos casos se podría graficar lo siguiente: una línea curva o una línea quebrada. Ejemplo 6. Las temperaturas máximas de la semana del lunes 14 al domingo 20 de septiembre de 2020 fueron las siguientes. El día 14, 28 grados. El día 15, 17 grados. El día 16, 23 grados. El día 17, 27 grados. El día 18, 27 grados. El día 19, 28 grados. Y el domingo 20, 26 grados. Si queremos graficar esto, podríamos poner como eje X los días de la semana. Lunes 14, martes 15, miércoles 16, jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20. Sobre cada uno de estos días pondríamos en una escala en grados Celsius las correspondientes temperaturas: 28 grados, 17 grados, 23 grados, 27 grados, 27 grados, 28 grados y 26 grados. Todos esos puntos graficados a continuación se les une mediante segmentos, de manera que el gráfico que obtenemos es lo que se denomina una línea quebrada. Ejemplo 7. Observemos el gráfico que se nos ha dado. En el eje X se han graficado las ventas a público del mercado de vehículos livianos y medianos en unidades. Pero, en este caso, se han agrupado estas ventas por año, 2019 y 2020. Pero dentro de cada grupo se han explicitado las ventas por mes. De este gráfico podemos apreciar lo siguiente: cuáles son los meses de mayor venta y de menor venta. Por ejemplo, septiembre del año 2019 representaría un momento de mayor venta, mientras que abril o mayo o incluso junio del año 2020, meses de muy baja venta. También podríamos ver las caídas de las ventas entre el año 2020 respecto del año 2019. Por ejemplo, se aprecia que los meses de abril, mayo y junio del año 2020, las ventas fueron muy inferiores a los mismos meses del año 2019. Ejemplo 8. El gráfico a continuación muestra cómo ha sido el aumento de la población del área metropolitana de la ciudad de Santiago entre los años 1820 a 2012. Se puede observar que en el período que va entre el año 1820 a 1888, el crecimiento de la población era relativamente bajo. A partir de ese año, y hasta aproximadamente el año 1960, el crecimiento de la población aumentó de una manera relativamente importante. También se observa que a partir del año 1960 y hasta el año 2012 aproximadamente, el crecimiento poblacional fue importante. Este gráfico nos permite, hasta el año 2012, deducir que el crecimiento poblacional ha ido en aumento con el correr de los años. Si este vídeo te ha gustado, pulsa en like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Si haces esto, tendrás los siguientes beneficios. Primero,
podrás solicitar que subamos vídeos de cualquier tema de matemática. Las clases estarán disponibles 3 días hábiles a partir del momento en que los pides. Segundo, ¿necesitas ejercicios del tema que hemos visto? Solicítalos y 3 días hábiles después ingresa a nuestro sitio web www.iclases.cl y con el código MTM.6230 de esta lección busca tus ejercicios resueltos. Te contamos que el próximo vídeo será ecuaciones indeterminadas. Muchas gracias por ver este vídeo. Se despide hasta la próxima clase el equipo de iclases.cl.